Hola, ¿qué tal, cripto amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Por si querías saber. Es un gusto tenerlos aquí de nuevo. Y vaya que se ha vuelto complejo desde que entró Donald Trump saber qué va a pasar en los mercados, no solo en Bitcoin. Y en este episodio vamos a revisar con un poco de análisis que hice en compañía de ChatGPT cuándo es lo más probable que veamos el máximo histórico de 2025 en precio de Bitcoin. O sea, ¿cuándo vamos a ver en 2025 el precio más alto al que va a llegar Bitcoin? Quédate porque está bastante interesante y no es solo lo que yo diga, eso lo puedes ver en cualquier canal de YouTube, ni siquiera ocupas verme a mí, todos te dan su opinión, se echan un porrito y te ponen mil escenarios, unos bajistas donde Bitcoin otra vez vuelve a los $10,000 y otros tan alcistas como que este año lo vas a ver en 1 millón. Pero esta vez, en este video y el plus de estar aquí es que lo vamos a ver conforme a patrones. Y ya esos patrones yo los acomodo en la probabilidad en la que la veo más posible. Pero aquí nos basamos en patrones, o sea, cosas que se suelen estar repitiendo. Somos objetivos. Y vayamos con el primer patrón, que sería el más poco probable en mi opinión. Y el más poco probable es que el máximo histórico de este año 2025 ya lo hayamos visto el 20 de enero, ahí por los $109,000 por Bitcoin. ¿Cuál es mi fuente o el patrón en el que me baso? Pues los días en promedio en el que llega un máximo histórico, eso significa ATH cada que lo vean, después de recuperar el máximo histórico anterior. Esto quiere decir, por ejemplo, en 2024 el máximo histórico fueron $69,000 y esos $69,000 no se recuperaron desde 2021 hasta el 2024, por ahí de marzo. Y a partir de marzo de 2024 comienza esa cuenta. Veamos qué es lo que dice ChatGPT. Le hice la pregunta, ¿cuántos días después de que Bitcoin volviera a su máximo histórico fue el punto máximo del ciclo en cada ciclo? Sé que está un poco enredosa, pero aquí lo van a entender. Por ejemplo, en 2013, el máximo anterior al halving de 2012 fue $31. Ese máximo histórico no se recuperó hasta el 28 de febrero del 2013 y se tardaron 275 días en ver el máximo histórico del ciclo, que fueron $1,242. Posterior a eso vemos el mismo ejemplo, el ciclo anterior, hablando de 2017, vimos un máximo histórico en noviembre de 2013 de $1,242 por Bitcoin y no se volvió a ese precio hasta el 2 de marzo de 2017. Posterior a eso, el máximo histórico de este ciclo fue el 17 de diciembre del 2017 por $19,000. Y así sucesivamente con el ejemplo del máximo histórico anterior que podemos ver aquí, que fue en 2017 de $19,000. Se recuperó, o sea, otra vez se regresó después de caer, se regresó a ese precio hasta el 30 de noviembre de 2020. Y posterior a eso, el máximo histórico de ese ciclo fue el 10 de noviembre del 2021. Como puedes ver, tardó la última vez 345 días, la penúltima 290 días, la antepenúltima 275 días. Y bueno, si contamos que fuera el 20 de enero, serían 313 días, lo cual encaja bastante con los días en promedio que vemos anteriormente, ¿no? Entonces, la menos probable yo creo que es esa. Yo no creo que haya llegado a 109 y ya
no vayamos a ver en 2, 3 años un nuevo máximo histórico, no, no creo eso. Y mucho menos hablando de este año. Yo creo que puede todavía dar una sorpresa. Bitcoin ha rebotado fuertemente y otra vez está alrededor de los $100,000. La siguiente probabilidad que tenemos es que sea el 19 de junio del 2025. ¿Cuál es la fuente o el patrón en el que me baso? Días en promedio que dura un bull market o un mercado alcista. Esto quiere decir desde el punto más bajo hasta el máximo histórico del ciclo, cuánto tiempo duró subiendo. Aunque tenga volatilidad, la tendencia alcista. Y aquí podemos ver que yo le hice esa pregunta y ChatGPT me hizo un desglose. Dice que en el primer ciclo tardó alrededor de 750 días. En el segundo ciclo, 1060 días. Y en el tercer ciclo, 1050 días. ¿Cuánto tardará en 2025? Si sacamos un promedio de esos 3 ciclos en días, nos da que tendríamos un promedio de 953 días. ¿Y cuántos son 953 días después del 9 de noviembre de 2022, que fue el último bajo histórico que hemos visto? Pues sería el 19 de junio de 2025. Podríamos ver ahí el nuevo máximo histórico, pero todavía siento yo como algo de moderado a bajo en probabilidad. ¿Por qué? Porque la prórroga de Trump termina en julio y eso podría ser un catalizador ahora sí que para ir hacia abajo o hacia arriba con fuerza. En caso de ir hacia abajo, pues junio podría tener ese pico en precio máximo de Bitcoin, pero de lo contrario, si la prórroga de Trump termina y lleva al alza los mercados, pues no sería el caso. Ahora sí que con Trump todo es probable y no sabemos qué va a pasar, pero por lo pronto yo digo que la dejemos en de medio a poco probable 19 de junio. Obviamente pueden variar los días, ¿no? Continuemos con la tercera probabilidad, que sería el 13 de agosto de 2025, y ahora sí estamos entrando en campo moderado. Moderado porque días, la fuente con la que me baso es días en promedio para llegar al precio máximo de Bitcoin después del halving. Este es un dato interesante. Basándonos, ¿qué pasa después de un halving? ¿Cuánto tiempo tarda en llegar el máximo histórico? En el primer ciclo que tenemos, después del halving, tardó 367 días en llegar a ese máximo histórico. Después del segundo ciclo, vemos que tardó 526 días. Y en el tercer ciclo, 548 días. Podemos decir que en promedio, o sea, si promediamos los días de estos ciclos, podría tardar en llegar 480 días. ¿Y cuántos son 480 días después del halving de Bitcoin? Pues nos daría una fecha del 13 de agosto del 2025. Bastante interesante este dato. Y ahora sí ya entramos en campo respetable. Muchos analistas en YouTube y en otras plataformas como blogs se, se basan en el halving para después contar cuánto tiempo tarda en llegar el máximo histórico. En este caso yo promedié en 480, eso es lo que da el promedio, pero en caso de tardar 540, 520 días, pues lo podremos estar viendo en septiembre o a inicios de octubre. Pero ¿por qué yo me voy mejor por el promedio? Porque eso da el patrón. Eso da si promediamos lo que pasó 3 veces. Y me hace sentido porque siento que este
ciclo no está siendo igual, está pasando más rápido que la data que veíamos antes, ¿no? No entraré en detalles, pero aquí le dejamos. Medio probable, 13 de agosto de 2025, ver nuevo máximo histórico en Bitcoin. Continuemos con el 10 de septiembre de 2025, que va de la mano con el muy probable que lo veo yo, que es el 18 de agosto de 2025. Hasta podría rondar entre esas fechas. Nada está escrito, estamos tratando de atinarle porque aquí todos dicen lo que quieren en YouTube, pero de esta manera lo estamos haciendo objetivamente con cálculos. Y sobre todo, esta última que les digo que es muy probable, veamos en qué me baso. Como pueden ver, hay algún poquito de análisis técnico. Pongo hombro, cabeza, hombro de 210 días como en 2021, pero con un 11% de demora. Y el muy probable hombro, cabeza, hombro de 210 días exactos repitiéndose como en 2021. Muy bien, quiero que vean lo siguiente. Esta es la gráfica de Bitcoin en semanal. Esto que estamos viendo aquí es la historia que tenemos en velas del 2021. En el 2021 vemos este fuertísimo rally desde finales de 2020 hasta abril 2021. Suena algo similar a lo que estamos viviendo. La diferencia es que este pico se parece mucho a este pico que lo vimos en junio del 2025. Revísalo, reflexiónalo, te lo dejo ver unos instantes. Se ve bastante similar. Después que viene una corrección, en el caso del 2021, la corrección desde aquí hasta este punto más bajo fue alrededor de un 50%, pero conforme pasa el tiempo, recuerda que Bitcoin va achicando esa volatilidad. La sigue teniendo, pero ya no tan fuerte. Y aquí en este caso vimos un 30%. Fue menos, pero la estructura se ve bastante igual. Ve la recuperación, se ve bastante igual esta recuperación a esta recuperación, y hasta este pequeño rebote que vemos aquí se parece muchísimo a este pequeño rebote. Entonces, creo que tal vez, solo tal vez, Bitcoin nos puede aplicar un hombro, cabeza, hombro de libro y nadie se está dando cuenta. Por eso, yo lo pongo en uno muy probable y hay algo bastante más interesante. Si revisamos cuánto tiempo pasó entre esta fecha que vemos aquí en abril del 2021 con este máximo histórico y el siguiente máximo histórico en 2021, fueron 210 días para llegar ahí. Si vemos cuánto tardó de aquí a acá, o sea, la corrección en caer ese 50%, vemos aquí las fechas, fue del 14 de abril al 22 de junio, 69 días tardó en caer esa corrección en 2021. Ahora en 2025, yo ya contaría, si es un hombro, cabeza, hombro, como el fondo de la corrección, este punto en $74,700, ¿no? Y si revisamos cuántos días transcurrieron en esa corrección del 30%, vemos que transcurrieron 77 días. No muy diferente a lo que vimos en 2021, cantidad muy parecida. Entonces, solo tenemos una pequeña desviación en demorar 11% más que el 2021. Lo que nos daría entonces un cálculo acercado también
A ver a qué pasa después. Después del 22 de junio al 10 de noviembre, que es lo que pasó de llegar al punto más bajo de este hombro cabeza a hombro hasta este nuevo máximo histórico, fueron 141 días. Y en el caso del 2025, ¿cuánto tardaría en llegar al nuevo máximo histórico? Pues yo creo, basándome en esto, que podrían ser 156 días. ¿Por qué? Porque estamos respetando ese 11% de demora extra que está teniendo en este 2025. Entonces, por eso nos daría una fecha del 10 de septiembre del 2025 en caso de considerar esa demora del 11% que está teniendo en esta ocasión, o si los 210 días transcurrieran exactos, pues tendríamos que es el 18 de agosto de 2025. Esto psicológicamente debe tener una razón. Las personas que mueven el mercado por algo lo hicieron y si te fijas por algo están repitiendo curiosamente la fórmula bastante parecida. Si acaso hay variaciones ligeras, pero la figura se ve muy parecida. Entonces, si tuviera que marcar un patrón como el más probable, es que estemos en un hombro cabeza a hombro y estemos por hacer el último hombro. Aquí la duda es, ¿se hará con los 210 días exactos como en 2021, repitiendo alguna fórmula extraña que tenga la gente que planea o mueve esto? ¿O esta vez le quisieron cambiar un poquito la fórmula y más o menos se respeta un 11% de demora para que no pase exactamente igual? Lo cual aplica en una variación para todo, ¿no? No tiene por qué pasar exactamente ni el 19 de junio, ni el 13 de agosto, ni el 10 de septiembre, ni el 18 de agosto. Puede pasar el 19, 20. Aquí lo que estamos tratando de adivinar con mayor certeza es cuándo. Y digo adivinar porque nadie tiene la verdad absoluta aquí en YouTube. Cada quien trata de hacer lo suyo y esta vez, como te repito, es objetivo porque estamos viendo patrones que sucedieron y te repito, en conclusión, digo que es probable, muy probable tal vez, que estemos en medio de un hombro cabeza a hombro y estemos por ver más adelante ese segundo hombro, por así decirlo, antes de que vengan correcciones fuertes. Así que en caso de estar en este escenario donde yo digo, pues disfruten la subida, tengan cuidado y sobre todo deben prestar atención, vean lo que puse aquí, deben prestar atención al 9 de julio de 2025 porque acaba la pausa arancelaria de Trump y es un punto ancla, o sea, puede marcar un punto y aparte. ¿Por qué? Porque si pasa algo malo con las noticias arancelarias que dé Trump ese día, podría marcar un techo el 9 de julio y de ahí caer. Como nos marcó un techo perfecto el día que entró Donald Trump, porque después de que entró Donald Trump, el mercado se vino abajo. Entonces, tal vez el 9 de julio nos quiera marcar otro techo exacto con un evento, o de lo contrario, si dice algo bueno, es un punto y aparte catalizador para ir arriba con fuerza. Y entonces sí, ver en fechas posteriores al 9 de julio los máximos históricos, como lo hablamos aquí, ya sea agosto o septiembre. O incluso me puedo equivocar y verla más adelante, pero pareciera que todos los patrones que estamos viendo nos indican que entre junio y septiembre deberíamos ver ese nuevo máximo histórico y tal vez abrochar tus cinturones para la corrección posterior y un bear market
que podríamos vivir. Bueno, cripto amigos, esto sería todo por hoy. Si te gustó este video, por favor suscríbete. Eso me ayudará muchísimo a seguir haciendo más videos como este. No olvides darle un gran like. Y nos vemos hasta el próximo